Y esto es un juego de suma cero. Lo que tú te quitas a mí, se lo da a alguien, en este caso al empresario. Este año, por primera vez desde los años 40, fijaros bien, con Franco en medio, entero, completo, las rentas empresariales han superado a la renta de los trabajadores. Sin reforma laboral. Eso significa, para que entendáis bien, que 20 millones de asalariados ganan menos que 6 o 7 millones de empresarios. Y que se está produciendo un trasvase de la renta de ellos hacia los poderosos. Por tanto, esto es la lucha de clases en estado puro, un problema distributivo. Por lo tanto, la idea es que si tú tienes el miedo del desempleo y te voy quitando las redes sociales, o sea, lo que te estoy generando es una inseguridad permanente. Y a su vez, la inseguridad permanente es una máquina de miedo permanente. Es decir, estamos ante la planificación del miedo como política de crisis. Esto es muy importante por la tercera cosa que quiero explicar hoy, que es, me perdonáis la cita, pero que tiene que ver con un señor que se llama Karl Polanyi. Karl Polanyi escribió en 1944 un libro que se llama La Gran Transformación. El libro es un tochito, también requiere un tiempo, pero es un libro claro y denso. Ese libro es fundamental, está publicado en España, en la editorial La Piqueta, está también publicado en Fondo de Cultura Económico y no es especialmente caro. No está en edición de bolsillo, pero la edición de La Piqueta es muy barata y todavía se puede conseguir en librería de viejo y demás. La Gran Transformación de Karl Polanyi. Karl Polanyi, hablando del miedo, decía una cosa que tenéis que tenerla muy presente siempre, que es lo que se puede decir, aquello de que va tanto el cántaro al agua que acaba rompiéndose. ¿Por qué digo esto? Porque esto no es la primera vez que ocurre. Se puede decir que estamos ante la crisis de la segunda globalización. La primera fue un fracaso y una guerra. Y ahora estamos en la crisis de la segunda globalización, que no sabemos si va a terminar con una guerra. En Karl Polanyi lo que venía a decir era lo siguiente, que el intento de lo que él llamaba el mercado autorregulado, es decir, la idea de que el mercado capitalista gobernara el conjunto de la sociedad, terminaría por provocar una reacción de la sociedad contra el mercado y contra el capital. Y él decía, el movimiento socialista era una reacción, pero el fascismo también fue una reacción. Y él explica, el libro lo escribió en el 44, él era austriaco y del mundo, el mundo maravilloso de la Austria de aquella época. Acordaros que en aquella época estaba Freud en Viena, estaba el austromarxismo en Viena, estaba Kafka en Praga, estaba Wittgenstein y todo el positivismo lógico, es decir, el mundo de aquella, bueno, estaba Musi, que escribió El hombre sin atributos, aquel mundo enorme de la Viena de Wittgenstein, siguiendo el libro. Bueno, todo ese mundo también provocó a Karl Polanyi y luego provocó a otro que luego diré, que también publicó su libro en 1944. Bien, la sociedad va a reaccionar ante el miedo permanente, pero eso el poder también lo sabe. Por eso la conspiración, la gran conspiración, el cómo malhechores están gobernándonos,
y dirigiendo la política y el comercio, etcétera, hoy, va a tener una reacción de la sociedad. El problema es qué tipo de reacción va a tener. ¿Hasta dónde se va a llegar en estas políticas? Ya por lo pronto, y acabo aquí esta parte, ya hay una crisis permanente de representación. Es decir, la gente ya ha identificado plenamente el problema. La culpa la tienen los banqueros y los políticos. Lo que pasa es que eso se puede hacer diversas lecturas. Pero es evidente que la gente ha entendido perfectamente que le están engañando los poderosos y que detrás están los banqueros, están los ricos, están el poder de siempre. El problema es que eso tiene diversas lecturas. Cuarta cuestión, y espero que última. Luego diré algo para evitar el suicidio colectivo. Tener que cortarnos las venas. Me acuerdo siempre, yo de estas cosas como de la crisis, he hablado creo que alguna vez aquí en los últimos tiempos. Me acuerdo mucho de que Rubini, que es un economista muy interesante norteamericano, de origen judío italiano, pues Rubini va a un programa de televisión que es muy simpático, que se ve en la televisión normalmente, los que tenemos televisión de pago de eso. Y le llaman Mr. Catástrofe, ¿no? Yo casi estoy a punto de que me llaméis aquí cualquier día Mr. Catástrofe, ¿no? O Manolo el Catastrófico, que se puede interpretar de distintas maneras y formas. Bueno, yo cuando llego a mi familia, la primera cosa que me dice, Manolo, ¿cómo va la crisis? Entonces, claro, la gran dificultad es que mi familia tiene negocio al público y cómo le digo que a lo mejor lo tienen que cerrar. Pero bueno, vamos a dejarlo así. La Unión Europea, sobre todo a partir de Maastricht, es el intento más sofisticado para conseguir una cosa muy importante, que es quitarle a la soberanía popular, a la democracia, el control de la economía. Eso se debe a otro austriaco, que además tuvo los mismos maestros que Polanyi, que se llama von Hayek, que es el gran maestro y el gran teórico del neoliberalismo. Von Hayek escribió en 1944 un libro que se llama Camino de servidumbre, que según la compañera Esperanza Aguirre fue el libro que le cambió su vida. Su libro de cabecera fue el libro de von Hayek, Camino de servidumbre. Lo escribió en el 44. ¿Y qué es lo que venía a decir von Hayek? Lo mismo casi que Polanyi, pero al revés. Era que el ascenso de las masas en la política, la democratización de la sociedad, podía politizar la economía y poner fin a la economía de mercado. Y que la democracia ponía en peligro el capitalismo. Y decía que eso tenía dos versiones: la versión radical, que era el comunismo, y la versión más suave, que era la socialdemocracia. Y que los dos conducían a un camino de servidumbre. Cuando eso lo dijo en el año 44, le tiraron hasta piedra. Pero 30 años después ya era dominante en el pensamiento de la derecha y estaba ya iniciándose la contrarrevolución. El primero que lo aplicó a fondo fue Pinochet y los Chicago Boys, que la primera experiencia, y no por casualidad, fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende. Allí se aplicó el modelo de von Hayek y el modelo neoliberal a tope, en todo lo que antes he dicho. Bueno, la Unión Europea, por lo que nosotros, desde Izquierda Unida, y específicamente Anguita, que tanto disgusto nos trajo, sobre todo con el sindicato y con lo que luego fue Nueva Izquierda, fue que nos dimos cuenta, no porque éramos muy listos, sino porque teníamos buenos asesores y porque, con perdón, leíamos. En España se lee muy poco y en los dirigentes de izquierda y sindicales mucho menos. Pues leíamos
y estudiábamos. Y nos dimos cuenta de una cosa muy simple, para resumir todo el razonamiento. Si aceptábamos las cláusulas de Maastricht, dejamos de ser en ese momento política de izquierda. Y dejamos de estar de izquierda. Cuando decíamos estar de izquierda, hablábamos de la socialdemocracia, no vaya a pensar de ser izquierda bolchevique. No, no. Es que dejábamos de ser hasta socialdemócratas. De hecho, ese momento es el gran giro en el cual la socialdemocracia se pasa al neoliberalismo. Y la excusa para ese giro fue justamente Maastricht y las cláusulas de Maastricht. Ayer mismo, el compañero y aliado Rubalcaba firmó el plan de austeridad, que es un acuerdo que cambia los tratados para imponer no ya Maastricht, sino Maastricht por 2 y por 3. Y el cambio constitucional que se ha dado es que los 200.000 millones que dicen que nos van a dar, que ahora lo explicaré, esos 200.000 millones tienen prioridad sobre cualquier otra deuda que tenga el Estado español. O sea que si tenemos que comer los españoles, y para comer los españoles no podemos pagar los 200.000, no comemos y hay que pagarlo. Eso es lo que está santificado en la Constitución, aprobado por el PP y por el Partido Socialista Obrero Español. Y ayer además se vio quién lo apoyaba. Convergencia y Unión, la burguesía catalana, y el PNV, y la UPD. O sea, ese es el bloque que nos gobierna, y es el bloque que nos dirige, y es el bloque sumiso y dependiente del poder económico y del chantaje permanente de Bruselas. Esto es muy importante. Se trata de quitarle a la soberanía nacional, a la soberanía popular, a la democracia el control de la economía. Y, curiosamente, no se le cede a una asamblea democrática, a un poder supranacional democrático, se le cede a un poder estructuralmente antidemocrático, cuyo instrumento fundamental es el Banco Central Europeo, controlado y pensado por los alemanes, y que es un instrumento poderosísimo que está prohibido por ley que siga los dictados de la soberanía nacional. Está prohibido por ley su dependencia, por ejemplo, del Parlamento Europeo. Y está prohibido por ley porque dice que eso es politizar la moneda. Y la moneda no es política. O sea, la moneda y el séptimo de caballería es siempre el poder del Estado. Entonces dicen que eso hay que despolitizar. Lo que están diciendo es que es político, pero que no debe de controlarlo el pueblo, ni la soberanía popular. Entro ya en la parte final de mi intervención. Llevo 23 minutos. ¿Veis que me estoy haciendo nombrecito poco a poco? El cuento que nos cuentan sería lo siguiente. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hemos vivido en una fiesta, hemos vivido muy bien, no hemos equivocado todos, nadie lo sabía, todos somos culpables, y por lo tanto, como dice Krugman, toca la política del sufrimiento. Él está en contra de la política, pero él lo llama muy bien, la política del sufrimiento. Es decir, los sacerdotes del poder nos dicen que ahora nos toca sufrir porque nos hemos pasado, porque hemos pecado mucho. Contra todo tipo de mandamientos. Hemos pecado demasiado. Rouco Valera insistiría más en unos pecados que en otros. Y la ESPE siempre el mismo pecado. Y Fernández Ordóñez siempre el mismo. Demasiada